Hola a todos, querida familia de Estrella de Belén, queridos amigos que están conectados a esta transmisión. Es para mí un placer, un privilegio poder saludarles y compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en este día. Como ustedes saben, estamos en una serie que hemos llamado Fe en Acción, en la que estamos descubriendo cómo poder vivir lo que decimos creer. Y el día de hoy vamos a centrarnos en dos capítulos muy importantes. El capítulo número 2 de la carta del apóstol Santiago y también el capítulo 2 de Josué. Ahí vamos a descubrir algunas cosas que son vitales para nuestra vida en la eternidad, porque lo que nosotros creamos sobre lo que vamos a hablar hoy depende de nuestro futuro eterno. Así que quiero que prestemos mucha atención a lo que vamos a estar hablando allí. Y quiero ir directamente al verso 25, verso 26, 25, 26 de esta carta del apóstol Santiago. Allá dice de la siguiente manera: de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y el verso 26 es el tema principal de la segunda mitad de Santiago 2. Y menciona en 3 ocasiones diferentes. En el verso 17 dice que la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El verso 20 dice la fe sin obras es muerta, y el verso 26 la fe sin obras está muerta. Es una idea que repite constantemente. Y lo que ha hecho Santiago es darnos un ejemplo, una buena ilustración de esto con la vida de Abraham. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos que la fe sacrifica y Abraham fue mandado a sacrificar lo que más amaba. Al final, gloria a Dios porque proveyó un sacrificio sustituto. Pero de eso se trata la vida cristiana, de demostrar con nuestra vida lo que nosotros creemos. Y asimismo, Rahab nos da otra ilustración de esta misma verdad. Si vamos rápidamente a Josué capítulo 2, verso 1, esto es lo que pasa allí. Dice lo siguiente: el pueblo de Israel ya estaba al borde de la tierra prometida. Dios estaba a punto de guiarlos para tomar esa tierra para su gloria. Y la primera ciudad con la que se encuentran es Jericó. Así que Josué manda un par de espías a Jericó a explorarla, y entonces llegamos a lo que dice el texto bíblico. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca afuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer y cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Verso 6. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron las puertas de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor.
A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Verso 14, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? La fe radical de Rahab. La fe radical de Rahab. ¿Por qué razón tendría que haber ayudado Rahab a estos hombres? Incluso a costa de su propia vida, porque si el rey la hubiera descubierto, seguramente la habrían matado. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy cuando leemos la carta del apóstol Santiago es ¿por qué Santiago cita a Rahab? Y vamos a descubrir algunas cosas acerca de esta fe radical de Rahab. Primera cosa, ella era un recipiente de una gracia escandalosa. Ella era un recipiente de una gracia escandalosa. Tenemos al patriarca de la nación judía y una prostituta en una nación gentil, un hombre rico del más alto orden social, me estoy refiriendo a Abraham, y una mujer del más bajo orden social, un hombre noble y una ciudadana común. Esa es la clase de cosas que hace que nos preguntemos, ¿Abraham y Rahab? ¿De verdad hay comparación? ¿Por qué Santiago los pone a los dos al mismo nivel de fe? Si revisamos con más detenimiento la genealogía de Jesús en Mateo 1, nos vamos a encontrar con Rahab precisamente. Y esto es impresionante porque de ser una prostituta en una nación pagana, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, fue transformada por completo y se convirtió en hija de Dios. Fue incluida en la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque creyó y porque demostró su fe con hechos. Demostró su fe con hechos. Esa es exactamente la misma razón por la cual todos nosotros somos parte de esta familia de la fe. Porque el Dios del universo vio más allá de nuestra suciedad, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, en tu vida y en la mía, y nos adoptó como sus hijos e hijas, y nos hizo ser herederos de su reino. Pero en segundo lugar, ella temía y honraba al Dios soberano. Dice el verso 11, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab no sabía nada a ciencia cierta, había escuchado sobre cómo el pueblo de Dios había caminado en medio del Mar Rojo, cómo Dios había abierto el mar. Y también había escuchado sobre cómo ellos habían derrotado a estos reyes de los pueblos amorreos. Pero ¿qué es lo que dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella tenía un poco de conocimiento sobre Dios y simplemente decidió creer. Observen las frases que usa. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vuestro Dios es soberano. Estas palabras no salen de alguien que no ha puesto su fe en Dios. Estas palabras no salen de alguien que no está buscando a Dios. Ella sabía que tenía que rendirle cuentas a Dios. Ella sabía que iba a venir un juicio sobre ella y sobre su tierra por este Dios. Y esta es la clave. Ella decidió arriesgarlo todo porque creía en Dios. Cuando alguien decide creer en Dios por lo que Él es, entonces está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Exactamente igual que Abraham con Isaac. Y en tercer lugar,
Esta fe extravagante, esta fe exuberante, esta fe radical, esta fe escandalosa de Rahab hizo que ella arriesgara todo por la propagación de la gloria de Dios. ¿Te imaginas qué hubiera pasado con ella si el rey la hubiera descubierto? La hubieran matado a ella y a toda su familia completa. Muerte por traición. Rahab sabía que estaba arriesgando su vida. ¿Y por qué lo hizo? Porque confiaba en Dios. Porque no tenía dudas y porque no tenía reservas de nada. No se estaba reservando nada. La pregunta para nosotros hoy es, ¿dónde están esas mujeres de fe? Esas mujeres de la palabra que están dispuestas a arriesgarlo todo. ¿Habrá entre todos los que están conectados en esta transmisión alguna mujer así? Decidida a creerle a Dios. ¿Dónde están esos hombres de fe dispuestos a arriesgarlo todo? ¿Dónde están esos hombres que están dispuestos a hacer lo que sea necesario? A hacer lo que Dios diga que debemos hacer, a pesar de ir en contra de la sociedad o de esto o de aquello, e incluso de su propia seguridad. Miles de años después, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, y miles de años después de que Rahab arriesgara su vida en la línea, aquí estamos nosotros como iglesia. Y la pregunta es la misma: ¿estamos dispuestos a tomar los riesgos que sean necesarios en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a levantar nuestra voz en contra del aborto, en contra del maltrato racial, en contra de todas las situaciones que están sucediendo en nuestro país? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Ahora pensemos en otros precios que nos tocan más desde el punto de vista personal, en nuestras relaciones con otras personas. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de lograr la expansión de la gloria de Dios en este mundo? Porque de eso se trata la vida cristiana. Esa es la razón por la que estamos aquí. No podemos quedarnos sentados y pensar en una fe cómoda que escucha la palabra sin arriesgar nada, sin obedecer nada, sino al contrario, hacer lo que otros que han venido antes que nosotros han hecho en razón de su fe. Y quiero compartir con ustedes 3 realidades sobre este resumen de la justificación, que es muy importante. 3 realidades. La primera es que Cristo es el fundamento de nuestra justificación. Como lo hemos venido diciendo una y otra vez, no somos justificados por las obras. Las obras son la evidencia de nuestra justificación. Cristo es el fundamento de esa justificación. ¿Cómo podemos ser declarados justos cuando para nada lo somos? Cuando hay pecado aún en nuestras vidas, cuando no hay nada que podamos hacer para deshacernos de él, cuando hay un pecado que nos ha manchado, ¿cómo podemos ser declarados rectos y justos delante de Dios? Bueno, necesitamos de alguien más, alguien que sea justo, para que ponga su vida en lugar nuestro, y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Él vivió una justicia que ni tú ni yo podemos vivir, y luego fue y pagó el precio que ni tú ni yo podíamos pagar, para que tú y yo pudiéramos tener la libertad y la justicia que Él tuvo. De eso se trata, y eso es lo que Cristo hizo. Murió una muerte pecaminosa, pagó el precio del pecado, murió esa muerte que no merecía morir, porque los que merecíamos morir éramos nosotros. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados y nos dio su justicia, nos vistió de ella, de tal manera que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada, si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, no habría ninguna posibilidad para nosotros, pero lo hizo.
¿Cómo entonces somos declarados rectos y justos delante de Dios? Bueno, porque Cristo vivió la vida que yo no pude vivir y murió la muerte que yo merecía sufrir. Y ese es el punto de partida. Esa es la base de nuestra justificación, la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, cuando yo me presento delante de Dios, lo que Él ve a mí no es un terrible pecador que merece morir. Lo que Él ve en mí es la justicia de Cristo aplicada a mi vida por el precio que Él tuvo que pagar. ¿Te das cuenta? Al morir en la cruz, ¿todo el mundo es declarado justo delante de Dios? Bueno, eso nos lleva a la segunda faceta aquí. Cristo es la base de nuestra justificación y la fe es el medio de nuestra justificación. Segunda cosa importante, la fe es el medio de nuestra justificación, es decir, somos justificados mediante la fe en Cristo. La fe es la confianza, es sumisión, es entrega, es darse cuenta de que no hay nada que usted pueda hacer para declararse justo delante de Dios. Hace unos días escuchaba a un pastor decir que la fe es creerle a Dios de tal manera que estemos dispuestos a hacer lo que sea que Él nos mande a hacer. Me pareció una definición muy práctica, muy útil. Es confiar en que Él cubre mis pecados por lo que hizo en la cruz. Es confiar en Cristo como el Salvador de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas, y eso es fe. Entonces la fe no es un conocimiento intelectual, no es saber que Dios existe, no es saberse algunos cuantos pasajes de la Biblia de memoria. La fe es tener una experiencia de salvación con Dios a través de la cual yo creo en Él y le creo a Él, y entonces Él hace su obra transformadora en mí. Si tú dices, bueno, yo creo que Jesús murió en la cruz, muy bien, los demonios también lo creen. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Entonces la fe es un giro del yo en la confianza a confiar total y absolutamente en Él, en Cristo. Ese es el medio de nuestra justificación. La Biblia lo dice ahí en Romanos 5, justificados pues por la fe. ¿Qué dice Pablo? Tenemos paz para con Dios. Esto no es caminar a un altar una sola vez, o firmar una tarjeta, o levantar la mano, o hacer una oración. Se trata de confiarle tu vida, tu corazón a Dios y ponerlo en las manos de la única persona capaz de salvarte de ti mismo, de tus pecados, de la ira de Dios. Y eso nos lleva a la última parte. Las obras son la evidencia de nuestra justificación. Entonces la fe produce fruto. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. Nuestras obras son la evidencia de nuestra fe. Como yo he creído, como yo le he creído a Dios, entonces ahora Él pone en mí un deseo insaciable por hacer lo que Él dice que debo hacer, en beneficio de otros, incluso a riesgo de mi propia integridad. Hace unos días estaba viendo el video de un hombre que tuvo el valor, que tuvo el atrevimiento de meterse en Tepito a predicar el Evangelio y a hablar diciendo con toda claridad que la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, no puede hacer nada por ellos, que es Cristo el que puede salvar sus vidas. Y entonces lo que pasó, yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver ese video, es que algunas personas se acercaron a él y lo empezaron a increpar, y le empezaron a decir, y lo empezaron a empujar y a insultar, y le decían, lárgate de aquí. Yo no sé cuántos de nosotros tendríamos el valor de hacer eso. Él ni siquiera era mexicano, ni siquiera hablaba español. Alguien tenía que traducir. Las obras son la evidencia de nuestra justificación. Y ese es el cuadro que nos presenta Santiago 2. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo. ¿Por qué?
porque creía en Dios, porque le creyó a Dios, porque tenía fe en Él y en consecuencia estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Rahab estuvo dispuesta a sacrificar su propia integridad y la de toda su familia para salvar a estos espías. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque creyó en Dios y lo arriesgó todo. Las obras que fluyen de la fe son la evidencia de nuestra justificación. Vivimos en tiempos muy complicados, en los que si levantas la voz en contra de algo o de alguien, entonces eres tachado como lo peor de la sociedad. Son momentos que requieren de valor y de fe para decirle al pecado, pecado. Son momentos que requieren valor de fe para ayudar al más necesitado, para ayudar a los que están sufriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, para ayudar a una nación como la nuestra que está como ovejas que no tienen pastor. ¿Y a quién envió Dios a hacer ese trabajo? A ti y a mí. Iglesia, ese es tu trabajo. Confortar a los que se duelen, animar a los que están tristes, ayudar a los que lo necesitan. ¿De qué manera lo vas a hacer tú en términos personales? ¿De qué manera lo vamos a hacer juntos en términos corporativos como iglesia? Necesitamos vivir la fe que decimos creer. Y las obras vienen a ser la evidencia de esa fe. Necesitamos tener una fe radical como la de Rahab. Una fe que está dispuesta a sacrificar lo que sea necesario con tal de obedecer a Dios, con tal de honrar a Dios. Una fe que no importa las circunstancias que se vivan, está dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer. Lo repito una vez más, esta pandemia nos ha puesto en una situación en la que necesitamos buscar a Dios con más anhelo, con más desesperación. Y me temo que eso no está realmente pasando. Tal vez está pasando en la vida de algunos, pero no está pasando en la vida de todos. Y mientras nosotros no estemos anhelando a Dios con todo nuestro corazón, buscando su dirección, buscando su bendición, buscándolo a Él para fortalecer nuestras vidas, esto nos va a parecer una locura. Ay, ¿de qué habla ese pastor? ¿Qué está diciendo? Yo creo en Jesús y ya, y vivo mi vida. Y ese es el problema que nos ha puesto en la mediocridad. Necesitamos vivir vidas radicalmente fervientes por Cristo. Vidas que estén dispuestas a decirle no a algo que sabemos que no honra a Dios. Vidas que estén dispuestas a decirle sí a Dios, a pesar de que el riesgo sea alto o el precio sea alto. Yo quiero animarte a vivir esta clase de fe. Lo que hemos visto en Rahab, lo que hemos visto en Abraham, lo que nos ha enseñado Santiago, es que la fe se tiene que demostrar. La verdadera fe es la que da evidencia. La que no da evidencia no es fe, es un engaño. ¿Por qué no tomas un momento y analizas tu propia vida y piensas, ¿cómo estoy yo? Si yo hubiera estado en los zapatos de Rahab, si yo hubiera estado en los zapatos de Abraham, ¿qué habría hecho? Le habría dicho a Dios, no, Señor, mi hijo, no, lo que quieras menos mi hijo. No, Señor, lo que quieras menos la seguridad de mi familia. Porque sabes que a veces inconscientemente eso es lo que terminamos diciendo. Esta es una buena oportunidad para buscar a Dios de tal manera que Él haga una obra tan perfecta en nuestro corazón que nos lleve a hacer lo que Él quiere que seamos. Tal vez una forma de demostrar tu fe es perdonando a alguien. Tal vez una forma de demostrar tu fe es creyéndole a Dios que Él te ama. Tal vez una forma de demostrar tu fe es ayudando a alguien que lo necesita. Yo no lo sé, tú lo sabes mejor.
Yo te invito a que analices tu propia vida y pienses, ¿qué clase de fe es la mía? ¿Es como la de Rahab? ¿Es como la de Abraham? ¿O más bien es una fe que en el mejor de los casos me hace conectarme a las transmisiones cada domingo y nada más? Piensa en eso y toma una decisión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de recordar estos tremendos pasajes que nos desafían a vivir la fe que decimos creer. Señor, tú que puedes ver lo más profundo de nuestros corazones, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer una evaluación honesta de la clase de fe con la que estamos viviendo nuestra vida. ¿De verdad creemos en ti? ¿De verdad te creemos a ti? ¿Lo estamos demostrando en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarnos con otros? Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos porque sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser ese pueblo poderoso en fe, poderoso en confianza, que vaya adelante entendiendo que esta situación no será eterna y que nosotros podremos hacer lo que a nosotros nos toca en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Fortalece nuestras vidas, aliéntanos, anímanos, y aquel que no tiene ningún tipo de fe, produce esa fe en sus corazones. Te alabamos y te agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.